I'm gonna make like a video for YouTube testing the iPhone. No, you're not allowed for that. Y bueno, gente, iPhone 15 Plus. ¿Realmente hay tanta diferencia entre el 12, el 13 y el 14? Os lo vamos a enseñar en un segundo. Y bueno, gente, el día de ayer conseguí un iPhone 15 Plus negro. La verdad es que quería comprarme el Pro, ya que mi Samsung Galaxy Fold murió hace muy poco. Pero vista la diferencia, dije, tampoco hay tanta diferencia, vámonos por el iPhone 15 Plus y aún así vamos a hacer una review para el canal, ya que este canal está un poco orientado a la tecnología, sobre todo a la fotografía del vídeo, y vamos a intentar exprimir al máximo, bueno, vamos a intentar no exprimirlo, pero vamos a intentar exprimir al máximo la cámara de este 15 Plus y vamos a ver qué tal. Como ya sabéis, si estáis viendo este vídeo, seguramente el iPhone 15 Pro te deja hacer fotografías a 48 megapíxeles en formato RAW, cosa que este teléfono no te deja. Pero vosotros ya sabéis que tenemos trucos en este canal y hay una manera en la que puedes hacer fotos en RAW con un iPhone, que es descargándote la aplicación de Lightroom. Muchos ya la conoceréis seguramente, es una aplicación de editar fotos bastante profesional que ha sacado su versión de móvil, en la cual tiene una que es la cámara, y esa cámara te deja poner en formato DNG. Yo creo que Apple limita que no puedes hacer en formato RAW las fotos en el Plus para que así te gastes esos 300-400 dólares extra que cuesta el Pro. Aún así vamos a intentarlo, vamos a hacer fotos en diferentes condiciones, con 12 megapíxeles, con 24, con en teoría 48, que no sé realmente, ya que es mi primer iPhone, si va a funcionar bastante bien, pero vamos a compararlo y vamos a ver si merece la pena comprarse este iPhone simplemente por la cámara o no. Y bueno, gente, antes de empezar el vídeo completo, quiero deciros que tenéis que ver el vídeo entero, porque si no, no vais a entender la opinión general que tengo del iPhone. Es un vídeo muy dinámico en el que vamos a hacer bastantes fotos, pero os quiero dar mi opinión sincera al final, ya que ahora ya he revisado todas las fotos en el ordenador y puedo dar una mejor opinión de lo que realmente pienso. Y bueno, gente, estoy en este parque, que la verdad es un parque en el que nunca me he parado, pero vamos a hacer algunas fotos aquí y vamos a ver qué tal se ve, vamos a ver qué tal los detalles y vamos a intentar acercarnos un macro a cosas, porque yo creo que realmente estos teléfonos, desde el iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, para fotografía de paisajes, para fotografía en general, casi que es lo mismo, un pelín más de detalle, los sensores son un pelín más grandes, pero no cambia mucho. Yo creo que donde realmente se nota el cambio es en los detalles de, a lo mejor, la cámara frontal o en los detalles de la piel y demás cuando hace una fotografía de retrato. Sé que no es el iPhone 48 Pro, pero me lo he comprado específicamente porque creo que pagar tanto por una cosa que es simplemente de software y una lente zoom no merece mucho la pena. Y ahora también vamos a hacer una foto en gran angular, aunque creo que el gran angular de 12 megapíxeles va a ser el mismo gran angular que llevan en los iPhone anteriores. Y sí, gente, es un poco difícil dar la opinión viendo la foto desde el iPhone, ustedes las estaréis viendo en el vídeo, lo cual será muchísimo más fácil, pero realmente no noto una gran diferencia entre la foto de gran calidad y la que en teoría son 12 megapíxeles o 24, no le veo una gran diferencia y no sé si realmente merece la pena. Eso sí, para ser una foto de móvil se ve muy bien. Ya os digo yo que este móvil tiene mejor cámara, aún así, que el Fold 4, que es el último móvil que yo probé. La primera foto, como estáis viendo, no la vamos a poner en 24 megapíxeles, sino en 12, que es como viene de defecto, y vamos a ver qué tal. Y bueno, gente, estamos ya aquí en el parque, son casi las 5 de la tarde. Y voy a hacer algunas fotos aquí primero porque me ha gustado bastante la luz que hay, además aquí ya cada día se está haciendo de noche un poco más antes. Así que vamos a aprovechar la luz antes que se haga de noche. Me gustaría hacer algunas de las fotos también de noche para probar qué tal. Hemos visto que es un poco lioso el iPhone, lo intentan hacer demasiado sencillo, pero para la gente como fotógrafos como nosotros pues nos gusta un poco más que tengamos varias opciones, como sería una cámara. Así que es algo que he hecho en falta también de iPhone. Así que bueno, voy a dejar aquí como grabo y voy a hacer algunas fotos. Vale, ahora estaríamos haciendo una con el normal. Voy a hacerla con el gran angular y con el zoom, que realmente es el normal, pero bueno. Ahora vamos a hacer la misma foto pero en máxima calidad, así la podemos comparar. Y bueno, gente, lo que sí me he dado cuenta es que hace muy buen trabajo después de hacer la foto, lo que sería en el software. La cámara en sí no sé decir todavía si es bastante buena cámara, en comparación a otras cámaras de móvil me refiero. Pero en teoría 48 megapíxeles con dual pixel y tal y como lo venden debería de ser bastante bien. Tengo que decir que los colores sí son muy parecidos a los reales de la vida real.
Lo tengo en estándar, no lo tengo en vívido ni en nada de eso. Pero creo que es algo a tener en cuenta, porque cuando haces una foto de viajes o algo, quieres que esa foto se parezca más a la realidad, ¿no? A la realidad que tú estabas en ese viaje, por ejemplo, o a la realidad que tú haces la foto. No quieres que te editen los colores demasiado. Si quieres editarlo, después los editarías tú en Lightroom. Al menos esa es mi opinión. Vamos a probar aquí, por ejemplo, el modo retrato. A ver qué tal. Si se puede desenfocar algo. Y veamos qué tal. Esa puerta de ahí me ha gustado bastante, así que vamos a intentar hacer una foto ahí. Vale, estoy intentando enfocar que se vea la planta ahí como... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Vale, el gran angular la verdad es que no me está gustando mucho. Tiene pinta de ser el mismo gran angular desde el iPhone 12. Y ahora, chicos, vamos a intentarlo también con la cámara gran angular de nuevo y con la cámara zoom, que realmente lo que hace es recortar la mitad. Y es que bueno, chicos, probablemente hoy esté cogiendo uno de los fondos más desagradables, más feos de la ciudad. Pero es que realmente hoy no estoy muy enfocado en que el vídeo se vea bastante bien. Estoy más enfocado en saber si merece la pena este iPhone, si tienes uno, si te merece la pena comprártelo si no tienes ninguno o no. Ya hemos visto varias fotos, ¿vale? Con la cámara principal. Creo que ya más o menos tenemos una idea de cómo funciona. No hemos probado el retrato porque quiero dejar el retrato para un vídeo entero de retrato con el iPhone 15, iPhone 15 Plus. Y ahora lo que vamos a hacer, tal y como dije antes, vamos a descargarnos Lightroom, que nos deja hacer fotos en DNG, que es un formato RAW, y vamos a ver si hay mucha diferencia entre los formatos JPG o los formatos RAW. Yo creo que sí la va a haber, pero como es un teléfono nuevo, no sé la compatibilidad que tendrán. Vamos a probarlo y después haré un parón y seguiré grabando de noche para ver qué tal funciona de noche este teléfono. Sorry. Yeah, I'm filming. Yeah, this is. What is it you're doing? Just I'm gonna make like a video for YouTube testing the iPhone. No, you're not allowed for that. Okay. Is that right? Your camera. Yes, it's mine. You're liable to release it on Saturday night. Sorry. It's liable, you're liable to release it Saturday night with the kids. So what does it mean? Like I'm not allowed here. I don't think you're allowed to do it. I'll check it. If you're allowed to do it for YouTube, that's It's not monetized or anything, you know, it's like... O bueno, chicos, ya lo habréis visto, nos acaban de echar. Dicen que es privado, que no puedo hacer esto, aunque no esté monetizando ni nada. Pero vamos a probarlo en otra calle. Simplemente fui ahí, aunque ya lo dije antes, que es bastante feo. Fui ahí porque es un sábado por la tarde y la verdad es que está lleno de gente en todos sitios. Y yo lo que quiero es que el vídeo se escuche y se vea bien, aunque el fondo sea una mierda. Pero bueno, vamos a intentarlo en otro sitio. Y bueno, chicos, segundo intento. Parece que a la gente últimamente no le gusta que la gente esté grabando por ahí, cosa que entiendo también. Ahora he venido aquí a unos bloques de piso que están bastante chulos, la verdad, muy chulos, son un rollo antiguo de Edimburgo. Y una mujer que estaba entrando, que supongo que sería su casa, me ha preguntado, oye, ¿estás buscando algo? Y digo, no, estoy intentando hacer un vídeo y la verdad que no la ha molestado, pero entiendo que un loco con un móvil y una cámara, lo de su casa, por lo mejor no le hace gracia. Aún así, ahora encontré una calle, tampoco es la más bonita, pero quiero enseñaros cómo se hace esto por si de verdad tenéis el teléfono y no sabéis mucho de cámara, pues que lo podáis descargar y hacerlo. Así que vamos a intentar lo que estábamos haciendo antes y lo voy a hacer desde ahí para que lo veáis. Tal y como os he dicho antes, chicos, primero vamos a hacer la foto con el teléfono normal, que la vamos a hacer aquí. La verdad, bueno, la verdad que bastante bonito ha quedado al final. Vale, esto no sería en máxima calidad, me ha vuelto a pasar lo mismo de antes. La tenemos aquí en máxima calidad y ahora simplemente nos tendríamos que ir a Lightroom, ¿vale? Os voy a enseñar cómo entrar a la cámara porque hay veces que no quiero revisarlo. Simplemente, cuando abráis Lightroom estaríais aquí, ¿vale? Y aquí abajo donde pone Lightroom os metéis, aquí si tenéis fotos se verían todas vuestras fotos. Esto es de un trabajo que hice con un influencer que se llama Ihafali. Y después os vais a aquí donde pone cámara, sí, venga iPhone, dejo que me espiéis. Y aquí pues podéis ir cambiando los segundos para hacer las fotos y demás, ¿sabes? Como en una cámara normal. Yo lo voy a poner bastante rápido para que se vea el contraluz. Y le haríamos la foto. Tenéis que tener muy en cuenta que ahí arriba donde pone DNG, no sé si lo estaréis viendo ahí arriba, está en DNG, porque si lo ponéis en JPG,
sería el mismo formato básicamente que lo que está haciendo vuestro iPhone, incluso peor diría yo. Así que lo ponemos en DNG y vamos a ver las diferencias. Vale, perfecto, 1, 2 y 3. También podríamos hacerlo con la lente gran angular, ya que es la lente de más baja calidad. Como veis ya se ve un poco más grisáceo que si lo hiciéramos con la cámara normal. Si lo hacemos con la cámara normal, si por ejemplo el gran angular se nota mucho, si lo hacemos con la cámara normal, la cámara realmente está corrigiendo ese verde que realmente tiene el sensor, porque lo está haciendo en RAW, pero después lo está procesando a JPG para que la imagen ocupe muy poco. Aún así, aquí arriba tenéis un vídeo de qué es una imagen RAW y qué es una imagen JPG. Bueno chicos, me va a costar bastante hacer fotos mientras grabo, voy a ir enseñando después de que termine de hablar las fotos en RAW y al lado la foto editada para que veáis que hay mucha diferencia al editarla en RAW o no. Y bueno, gente, hago un paro en el vídeo porque ahora estoy grabando ya puedo que la cámara fue total, no sirve hacer cosas del desenfoque, pero tampoco es nada de lo que voy a hacer algunas tomas de noche, ¿vale? De camino a casa. El vídeo ya está acabado, pero quería meter esta sesión en el medio. Quería ver qué tal se defiende el iPhone. Quiero deciros que no voy a usar un iPhone, o a lo mejor sí, pero la mayoría va a ser con la cámara base del iPhone, que es algo que venir a tener mucho. Y bueno chicos, después de revisar las fotos de noche, la verdad es que no soy muy fan. Sí que se ven muy bien, bastante bien, pero yo soy de los que normalmente cuando enfoca con un iPhone suele bajar un poquito la luz. Ya sabéis, ese truco está por todo TikTok. Y cuando haces eso ya no te hace el típico HDR. Como podéis haber visto en una de las fotos, que creo que os la dejaré por aquí para que sepáis cuál es, ha hecho un HDR bastante guay. Se ve todo perfecto, se ve un poco, ¿cómo decirlo? Se ve un poco demasiado perfecto como no es la realidad. Cuando tú con una cámara tomas una foto y a lo mejor el cielo está muy oscuro, tú no ves el cielo de color. Pero aquí en el iPhone sí lo estás viendo. Es igual que cuando haces una foto a una sombra y a una luz. No puedes ver en una cámara buena, aunque tenga 14 pasos de rango dinámico, no puedes ver todos los detalles en la sombra y en las luces. Y creo que nos estamos acostumbrando un poco a que los móviles hagan eso. La duda es, junto a la inteligencia artificial y la tecnología de las cámaras, cómo avanza, ¿creéis que un móvil en un futuro podrá replicar una cámara o incluso mejorarla? Yo no soy partidario de eso, pero cada día como que me convencen un poquito más. Y bueno gente, ¿realmente merece la pena compraros un iPhone 15 Plus si lo que buscas es algo para las cámaras? Yo creo que no. Yo creo que si estás buscando algo para cámara, obviamente siempre voy a recomendar una cámara barata. Pero si lo que buscas es un teléfono con bastante buena cámara y que no esté al nivel de precio del 15 Pro Max, es bastante buen teléfono. No esperéis que vayas a hacer magia, no esperéis que podáis usarlo como algo profesional, pero sí que sí para el día a día, para unas vacaciones o para cualquier cosa, creo que no hay ningún mejor teléfono ahora mismo en el mercado. Dicho esto, creo que hay bastantes cambios en el teléfono que aparte de la cámara son bastante buenos. Creo que por fin Apple ya se decidió o lo obligaron a poner el USB tipo C y que yo creo que es una cosa bastante guay. Y ya comentaremos en el vídeo sobre el vídeo del iPhone cómo el Pro Max es mucho mejor que el Plus por el tipo de dispositivo y la transferencia que tendría para grabar en un disco duro externo, ya que esto va a poder hacer que se grabe en ProRes, uno de los mejores formatos para grabar vídeos. Os dejo con el Gorka del pasado y nos vemos luego. Y bueno chicos, espero que os hayáis divertido en este vídeo igual que me he divertido yo creándolo. ¿Creéis que he exprimido bastante la cámara del iPhone o os gustaría un segundo vídeo con algo que me dejéis en los comentarios? ¿Tenéis el iPhone 15? ¿Tenéis otro iPhone? ¿Habéis probado varios modelos? Decídmelo en los comentarios. Y sobre todo, por favor, sé que no me vais a hacer rico, pero sí que me vais a hacer feliz suscribiéndoos a mi canal. Espero que os haya gustado el vídeo, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.